Bueno, hablaremos de la anatomía de los órganos femeninos, donde haremos un desglose de las características de los componentes principales, como es el miometrio, el endometrio, y sobre todo incluso el ovario y el útero. Embriológicamente, como todos los órganos huecos del cuerpo, el útero, al igual que el intestino, se forma por la unión de dos cordones. Claro, tiene que ver mucho con el intestino, tiene que ver mucho con el aparato urinario, y esos dos cordones son los conductos de Müller, que se fusionan en el centro, y en una primera de cambio son dos tubos totalmente sólidos. Luego hay una reabsorción del tejido central de ese tubo alargado. Realmente no sería un tubo, sería una estructura alargada sólida. Luego se permeabiliza y se forma un orificio, serían dos conductos que luego se fusionan en el centro, quedan separados por una especie de tabique que debe reabsorberse, y si no lo hace, da origen a los úteros sectados. Si no se une en el centro, se va a formar el útero doble. Bueno, tiene esa explicación embriológica. Ese útero tiene una relación muy importante con el órgano urogenital. Incluso en primeras de cambio hay una sectación que divide el recto de la vagina y de la vejiga, porque si no presentaran, como hay algunas malformaciones, el síndrome de la cloaca o la estrofia vesical, que es un problema de la embriogénesis del órgano del aparato urogenital. La pelvis se divide en una pelvis falsa y una pelvis verdadera por una línea que se llama línea nominada, que discurre del promontorio al pubis. Por debajo de ella es la pelvis verdadera y por encima es la pelvis falsa. Recordar que el útero es un órgano central. Ese órgano central tiene por delante la vejiga, por detrás tiene el recto. Hay unos espacios entre la vejiga y el útero que se llama espacio recto vesical, y un espacio que hay entre el recto y el útero que se llama el recto uterino o el fondo de saco de Douglas. Allí es donde nosotros buscamos líquido cuando hay derrame o ascitis, son los puntos de mayor declive por gravedad. Y otro órgano que exploramos, claro, recordar que la vejiga también forma parte del estudio del ultrasonido pélvico. Otros órganos que vemos son los ovarios, que están a los lados del útero y están enmarcados por los vasos ilíacos ubicados en la fosa de Waldeyer. Si nosotros hacemos un ultrasonido, por eso vamos a conseguir que en la parte más superior de la pantalla vemos la piel, y en profundidad vamos bajando hasta la parte inferior de la pantalla, donde vamos a ver la columna. En la zona central de la pantalla veremos el útero, la vejiga y el fondo de saco, en un corte transversal, igualmente un corte longitudinal. Si nosotros seccionamos el cuerpo y el fondo del útero, veremos la irrigación, que es una rama de la arteria ilíaca interna que se llama arteria uterina, que tiene un segmento ascendente y un segmento descendente para nutrir el cuello. El útero está en el centro, tiene varias partes, está enmarcado, está unido a la pared pélvica por un ligamento que se llama ligamento ancho. Ese ligamento ancho no lo vemos realmente por ultrasonido, solamente lo vemos cuando hay ascitis, que nos sirve como medio de contraste para observarlo ecográficamente. Tenemos unos componentes como es el ovario, el ligamento uterovárico, el ligamento infundíbulo pélvico, donde vienen la arteria ovárica, que es rama de la uterina. A veces podemos observar rezagos embriológicos como los quistes, la hidiatis de Morgagni, la trompa, que hay un mesotubario, y el útero, como podemos ver acá, tiene varias partes. Tenemos un cuello, un istmo, un cuerpo y un fondo, y la parte de donde llega o donde penetra la trompa y donde está el ligamento uterovárico, incluso donde se orienta el ligamento redondo, es el istmo. Entonces el útero tiene dos tipos de tejido: un tejido muscular, que es hipoecoico, que es el miometrio, y un tejido epitelial, que es hipogénico, hiperecoico o isecoico, que es el endometrio. Tenemos dos tipos de tejidos entonces allí, y a su vez el endometrio y el miometrio tienen
el endometrio tiene dos capas, basal, que esa permanece durante toda la vida. En la niña solamente tiene capa basal porque no hay proliferativo, porque no tiene ciclicidad hormonal, y en la anciana tampoco hay capa proliferativa, solamente hay una línea basal de un epitelio simple, porque no puede hacer proliferación, porque no tiene tampoco la ciclicidad de las hormonas estrógeno y progesterona. El miometrio se divide en tres capas, un tercio interno, que es la unión miometrio-endometrial, un tercio medio y un tercio externo, donde están las arterias arcuatas, que las vemos acá. Y entonces ahí estará el tercio externo, el tercio medio y el tercio interno, que es la unión que rodea al epitelio, que es el endometrio. Esa unión es muy importante, el sanguíneo. Ahí se producen hormonas que producen la contracción del endometrio para expulsarlo con la regla, y también allí es el sitio donde penetra el endometrio y se puede ver la endometriosis, la adenomiosis, que es un tipo de endometriosis por migración del endometrio hacia la pared uterina, hacia el miometrio, que llega a engrosar el endometrio. La adenomiosis va a producir aumento del grosor y del brillo del endometrio y va a producir hemorragias con la regla, que es lo que la caracteriza. Mientras que el ovario, ya sabemos la central, que es la médula, donde discurren los vasos sanguíneos, el vaso linfático es de mayor conicidad a una zona esférica, que es donde están los folículos o la corona de folículos que van a ovular, y donde están las oogonias, que es de menor ecogenicidad, rodeado por una cápsula que es la túnica albuginea, como lo vemos acá. El útero, tenemos que aprender a diferenciar dos cosas muy importantes, porque en la descripción tenemos que ubicar su situación, su posición, y el útero debe ser normalmente un órgano de situación central, más frecuente en la mayoría de las mujeres está en ABF, aunque no es anormal que esté en RBF, en retroversión. Y eso que se llama versoflexión o retroversión tiene que ver, la flexión tiene que ver con unos ángulos que hay. Fíjense, si ustedes observan acá, verán como de delante a atrás hay varios orificios en la mujer. Uno de ellos es el primer orificio, que está más cerca de la cabeza, es la uretra. El segundo orificio es la vagina y el tercer orificio es el recto. Y nosotros podemos hablar de flexión y versión. Versión es el ángulo que se forma entre el cuello y la vagina, y la flexión es el ángulo que se va a formar entre el fondo del útero y el cuello. Aquí no hay flexión porque no hay una flexión, no está flexionado, pero sí hay un ángulo, porque la posición indiferente es cuando hay un ángulo de 180, o sea, no hay ángulo, sino hay una línea recta donde la vagina se continúa con el cuello y después se continúa con el endometrio. Entonces tenemos una línea de 180 grados donde no hay ni flexión ni versión. Ese es el útero indiferente. Cuando tenemos el útero hacia adelante, o el ángulo entre la vagina y el útero es menor de 180 grados, entre el cuello y la vagina es menor de 180 grados, tenemos una anteversión. Si el ángulo entre la vagina y el cuello está hacia atrás, es mayor de 180 grados, tenemos una retroversión. Entonces fíjense, el útero de anteversión, el ángulo entre útero y vagina es menor de 180 grados. El útero en retroversión, el ángulo entre útero y vagina es mayor de 180 grados, y el eje útero-vaginal de 180 grados es un útero indiferente o neutro. Entonces aquí lo podemos ver. Si nosotros hacemos esta parte de acá, podemos decir, si tenemos un útero en esa posición, esto sería el cuello, esto sería el eje de la cavidad uterina, y este es el eje de la vagina. Estamos a 180 grados, o sea, aquí no hay flexión, porque el fondo no está flexionado, tampoco hay versión, porque no hay un ángulo entre la vagina y el cuello. Entonces esto es lo que llamamos útero indiferente. Pero si tenemos un cuello con un ángulo menor de 180 grados desplazado hacia adelante, tenemos una anteversión, y si a eso se le suma un ángulo menor de 180 grados desplazado también hacia adelante entre el fondo y el cuerpo, vamos a tener una anteflexión. Entonces esto sería una anteversoflexión. Esto es un útero indiferente, y fíjense que es un ángulo menor de 180 grados, tanto para el fondo como para el cuello, que eso sería una anteversoflexión. Pero si tenemos, al contrario, un útero por lo menos acá solamente hay una ligera flexión, una ligera anteflexión, pero hay una anteversión. Esto sería un útero, yo lo denominaría en anteversión, porque no hay prácticamente flexión entre el fondo y el cuerpo, mientras que acá
tendríamos una retroflexión, ¿verdad? Como lo vemos acá. Porque hay un ángulo entre el fondo y lo que sería el cérvix mayor de 180 grados y estaríamos en retro, pues, una retroflexión. Entonces podemos tener ese término de retroflexión, retroversoflexión, anteversión, anteversión. Y hay otra forma de descripción de posiciones uterinas como un útero en primer grado, en segundo grado, de acuerdo a la retroversión o anteversión que tenga. Entonces aquí tenemos entonces, en este caso sería un útero en anteversión, mientras que en el otro sería un útero en retroversión, en el de atrás. Entonces, cuando nosotros vemos acá, siempre tenemos que estar pendientes de poder ubicar, si nosotros queremos saber si un útero realmente es real o no, nosotros tenemos que aprender a ver la vagina, ¿ves? La vagina es un canal tubular que tiene un eco medio donde hace aposición, que es la línea donde se enfrentan la pared anterior muscular y la pared posterior muscular. Se ve como una línea recta. Si usted te coloca el transductor en una posición en un corte longitudinal en dirección del ombligo sobre el pubis y logra ver en ese eje la vagina continuándose con el cuello y la cavidad endometrial, usted puede decir que el útero está central, porque si está colocando en el centro del abdomen un corte longitudinal del transductor y puede ver la vagina a continuación el útero hasta el fondo, como se ve acá. Fíjense, aquí están varias las partes. Esta es la vagina, esto que está acá es el cuello y esto que está acá es el fondo. Fíjense que lo puedes ver, eso tú puedes decir que el útero está central. Si tienes que lateralizar en un corte longitudinal hacia un lado del transductor, a la derecha o a la izquierda, ese útero estaría lateralizado. Esto es lo que llamamos entonces el eje vagino-uterino, que lo debemos ver cuando nos colocamos en el centro para decir que el útero está central. En este caso hay un ángulo menor de 180 grados entre la vagina que discurre acá y el cuello. Entonces tenemos un útero anteversión, pero no hay flexión porque no hay ningún ángulo entre el cuerpo y el fondo. Aquí la vagina la tenemos acá, el cuello está en un ángulo mayor de 180 grados y el útero está tirado hacia atrás. La vagina trae este eje y el cuello trae este eje y el cuerpo. Entonces este es un útero en retroversión. Mientras que acá tenemos un útero en retroversoflexión. Eso hay que entenderlo y no tiene ningún problema, es algo sencillo. Si continuamos podemos ver todos los elementos que debemos conocer. Hay unos elementos que se llaman el fondo de saco anterior y el fondo de saco posterior. Y el fondo de saco de Douglas o el espacio vesicouterino, que lo vamos a ver solamente bien cuando tenemos ascitis. Tenemos que aprender también a reconocer una estructura que es el psoas, que la vamos a ver muy bien en el corte transversal, sobre todo cuando tenemos la vejiga llena, y la trompa también, porque vamos a tener que conocer esa estructura, aunque la trompa es muy difícil ver por ultrasonido, más no imposible, que también tiene varias partes. Recordar la anatomía, que tiene un intersticio, una zona intersticial, un istmo, está dividida en cuatro segmentos, la ampolla y el infundíbulo, que es el más distal o extremo, tiene 4 segmentos. Y bueno, para estas estructuras, las relaciones que cada una. Y vascularmente recuerden que la rama que nutre el útero es la arteria uterina, que la arteria uterina ha dado en el borde del cuello. Fíjense que ya es tortuosa porque tiene que estirarse con el embarazo, y se van a tomar con una que se llama uterovárica, y que recibe sangre de la arteria ovárica, rama de la aorta. Tenemos entonces una cosa muy importante que hay que saber, que da unas ramas que son las arcuatas, que son las que vemos penetrando en el miometrio, en el tercio externo. Bien, entonces la aorta, la uterina, rama ascendente, la descendente que va al cérvix, la arteria uterovárica y la arteria ovárica, rama de la uterina, que también nos permite nutrir en cierta forma al útero. Entonces tenemos una uterina que da una arteria arcuata, que unas van en arco hacia adelante, otras en arco hacia atrás. Esas dan las arterias radiales. Las arterias radiales, estas arterias solamente están en la segunda fase del ciclo, en la fase secretora, estas arterias espirales se descaman con la regla. Por eso la mujer sangra con la regla, porque esos lechos quedan cruentos y sangrantes y necesita el útero contraerse para poder hacer el glóbulo de seguridad de Pinat, porque si no, por eso es que las mujeres sangran. Entonces, esas pacientes que tienen miomas intracavitarios o pólipos, como no puede cerrar bien el útero, por eso es que sangran mucho con la regla, porque no pueden hacer un glóbulo de seguridad de Pinat.
Fíjense el eje vagino-uterino, vean la vagina, vean el cuello, el labio anterior, el labio posterior, el istmo, el cuerpo y el fondo, la cavidad uterina con el endometrio y un útero en anteversión, ¿verdad? Otro útero, aquí sí es verdad que no vemos vagina porque es un eco vaginal. Realmente recuerden que el eco vaginal comienza desde que introducimos el transductor en la pelvis femenina. Aquí tenemos un útero, vemos el miometrio que es más hipoecoico que el endometrio y vamos a empezar a aprender a ver los componentes del útero. Vemos que el miometrio tiene una parte externa donde van las arcuatas, una parte media y una parte interna que es esta que parece como una sombra que rodea el útero, que es oscura, que es totalmente más hipoecoica, que eso es lo que llamamos la unión. Fíjense que aquí se ve la unión muy bien. Si vamos a ver el miometrio, lo tenemos que medir del estrato basal al estrato basal. Fíjense que el endometrio va a tener diferentes tipos de tonalidad de brillo, de acuerdo a si es un endometrio de la primera fase del ciclo proliferativo o si es un endometrio de la segunda fase del ciclo secretor. Entonces, entendemos que ese es el tercio externo del miometrio, el otro es la unión y el del medio viene siendo el tercio medio del miometrio. Fíjense acá, como podemos ver, esto que se ve ecogénico en el centro es el sitio donde hacen a posición las dos paredes, o sea, las dos láminas de endometrio, la de la pared anterior y la de la pared posterior. Y esto que está acá, recuerden que se puede ver en el cuello, que son quistes de Nabok, quistes de inclusión, que son normales los quistes de Nabok. Fíjense, esta paciente tenía unas arcuatas más dilatadas, hay pacientes que tienen varices también o varicoceles pelvianos, y nosotros vemos acá como este paciente que estamos viendo acá tiene un endometrio muy delgado. El endometrio realmente lo que hay es dos líneas que son los dos estratos basales que están haciendo oposición y lo que lo está rodeando por fuera es la unión. Esto que está aquí es la unión, que se ve oscuro, el tercio interno del miometrio. El endometrio aquí es lineal y uno siempre tiene que medir el endometrio porque un eco que no mide endometrio es un eco incompleto. Este es el tercio medio del miometrio y este es el tercio externo donde están las arcuatas. ¿Ves? Esta es la unión, el eco medio, la lámina anterior del endometrio, la lámina posterior y el miometrio que es más hipoecoico. Entonces el miometrio es una estructura hipoecoica. ¿De acuerdo? ¿Ves? Bueno, eso lo habíamos hablado y ya lo conocemos. Y la parte central es el endometrio, ¿de acuerdo? Recordar que podemos ver los SOAPs, que hay que aprenderlo a ver y se ve muy bien con la vejiga llena. Y a los lados vamos a conseguir esta estructura, que es una estructura ovalada, que tiene un centro ecogénico que es la médula, donde discurren los vasos sanguíneos, y una área periférica con múltiples imágenes anecoicas redondas, que son los folículos, que es el ovario. Y lo vamos a conseguir en la fosa de Waldeyer. Y normalmente él va a tener folículos en la periferia. La ecografía la podemos hacer vía transabdominal pélvica o vía transvaginal. Y esta es la forma de hacer la ecografía por vía transabdominal, que requiere que nosotros llenemos la vejiga de orina y podemos hacer dos cortes. Un corte transversal, colocamos el transductor en forma transversal encima del pubis, con el norte siempre a la derecha o el señalador a la derecha del paciente, y aquí hacemos el corte longitudinal en el centro del pubis con el norte hacia la cabeza del paciente. Entonces podemos hacer un corte longitudinal y un corte transversal. Para hacer por vía transabdominal se requiere llenar la vejiga y el eco pélvico incluye la vejiga. Y ese eco, la vejiga debe por lo menos superar el fondo del útero. Si ustedes tienen una vejiga por debajo del fondo del útero, no van a poder ver el fondo del útero porque las asas intestinales llenas de aire le van a hacer sombra y no van a poder ver el fondo. Entonces, una vejiga para hacer un eco pélvico transabdominal debe estar llena y debe sobrepasar por lo menos 2 centímetros del fondo para hacer un estudio satisfactorio. Entonces, aquí tenemos un corte transversal y tenemos un corte longitudinal. Para medir en el corte transversal, nosotros nos imaginamos que esto es como decir un cerrito, ¿ves? Como decir una montaña, y la medida es donde empieza la montaña y donde termina la montaña. Pero también podemos imaginarnos que eso es algo ovalado, ¿verdad? Y medir los bordes de la lesión. Para el longitudinal, recuerden que esta es la vagina, ¿verdad? Que este es el labio anterior, el labio posterior, y vamos a medir del fondo
al labio posterior. Para el longitudinal vamos a medir la parte más barrigoncita o más protuberante o más convexa para el anteroposterior, y el transversal siempre lo hacemos en el corte transversal. No debemos hacer anteroposterior en el transversal porque nos da medidas muy inexactas. Entonces tenemos corte longitudinal, corte transversal con las características ecográficas. Fíjense, este útero en RBF, vemos un miometrio homogéneo y se hace una descripción semiológica del ecopélvico, donde lo primero que uno describe es vejiga llena, describe las paredes de la vagina sin engrosamiento focal ni difuso, sin cálculos en su interior. Después un útero en RBF de superficie regular, miometrio homogéneo con un endometrio delgado, hay que colocar la medida del endometrio también, y que posee dos ovarios, un ovario izquierdo de ecopatrón conservado, sin lesión, sin nódulo, y un ovario derecho de ecopatrón conservado, con medidas tanto por ancho por transversal de tantos milímetros que da tanto cc de volumen. Hay medidas, como lo veremos más adelante, para el útero normal, y hay medidas normales para el ovario. El útero se evalúa en sus dos componentes y se determina, sus dos componentes son endometrio y ovario, su posición, versión y flexión. El cuerpo, el miometrio, si es simétrico o asimétrico, si hay un engrosamiento de sus paredes, focal o difuso, si es focal lo más probable es que sea un mioma, y si la ecogenicidad es normal. El endometrio, el espesor es lo más importante, después pueden hacer ciencia, y si está en la primera fase del ciclo, en la cual el estrato proliferativo del endometrio es hipoecoico, o si está en la segunda fase del ciclo, cuyo endometrio es hiperecoico. Y la vascularización, si ven alguna alteración de la vascularización. Fíjense lo que les decía, cómo se mide del fondo al labio posterior en el corte longitudinal, ¿verdad? El tamaño del útero, como verán acá, depende de la edad. Si la paciente está multípara, si es multípara hay que sumarle 1 o 2 centímetros. Si es una paciente posmenopáusica, si es una paciente prepuber o si es una paciente en un momento fértil como la pospuber. Fíjense que normalmente el diámetro anteroposterior mide 4 centímetros, el más importante. Se mide, como les dije, en el corte longitudinal, podemos medir hasta 4.5 centímetros de promedio. Cuando empieza a tener un grosor mayor de 4.8, 5, 6 en el anteroposterior, el útero pasa de ser así a tener una forma, digamos, como de vasija, y esos úteros son los que, cuando son engrosados en una forma difusa, se asocian a un proceso que se llama adenomiosis. A veces están engrosados en una forma focal porque tienen un mioma. Entonces, cuando ustedes vean esos úteros así gorditos, como abotagados, ¿verdad?, y le miden 5 o 6 centímetros al paciente sangra, piensen en adenomiosis, porque a veces no se ve la adenomiosis. Sin embargo, como veremos adelante en la clase posterior, en el útero patológico, la adenomiosis se puede ver como focos anecoicos en la pared del miometrio, como pequeños quistes en la pared o pequeños quistes en relación con el endometrio, o áreas brillantes o hipervascularizadas al Doppler. Esas son las medidas, y ustedes las copian y se las estudian porque se las vamos a preguntar en el examen. Bueno, recuerden la posición del útero, si está en versión o en flexión, si está lateralizado a la derecha o a la izquierda, el contorno del borde, si son uterinos bien uniformes o irregular, si la estructura es homogénea o tiene alteraciones focales tipo nódulos hipoecoicos tipo mioma, cavidad, la interfaz endometrial, la línea ecogénica hay que medirla. Fíjense, cuando el útero está en RBF a veces hay que medirlo en forma segmentada porque vamos a subestimar su longitud, y nunca debemos medir un útero que esté en retroversión en el corte transversal, porque realmente estamos sobreestimando el valor del diámetro anteroposterior, porque normalmente el ovario debe ser, en el corte transversal debe ser elizoidal. Esto que está aquí es parte del, si nosotros vemos, estamos incluyendo en el transversal todo esto. ¿Ve? Cuando el transversal tenemos que medirlo así, por eso tenemos una sobreestimación. Entonces, siempre medirlo en el corte longitudinal del anteroposterior, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, seguimos con la anatomía. Fíjense, por lo menos aquí hay un DIU en cavidad, hay que aprenderlo a ver, cómo lo vamos a medir y cómo podemos medir el útero en un corte longitudinal. Varias formas de medirlo, recordar la vejiga, hacer siempre la descripción. Entonces, la ecografía transvaginal
se usan transductores de alta frecuencia de 5 a 10 MHz, se hacen cortes axiales y laterales, y las ventajas que elimina la incomodidad de la vejiga. Sin embargo, el eco vaginal debe hacerse con algo de vejiga, porque la vejiga forma parte del ultrasonido pélvico. Para describirla, con algo de vejiga llena, no semillena, casi vacía, o totalmente vacía, pero preferimos, nuestra escuela le enseña que debe tener algo de vejiga para poder evaluarla, y vamos a tener mucha mayor resolución y cercanía de la imagen. El problema del traductor vaginal es que si el útero es muy grande, él solamente puede ver 5 centímetros de profundidad, no lo vamos a ver completo, y vamos a necesitar muchas veces complementar el eco transvaginal con el eco transabdominal. El paciente debe prepararse, los traductores deben cuidarse, deben ser cubiertos con una sonda, con un cobertor tipo Vagicover, que son de plástico, o con guantes. Las ondas deberían ser lavadas cuando se rompa ese protector con SIDEP, y los traductores varían en la amplitud del barrido. Cuando vamos a hacer la técnica es colocar al paciente en posición ginecológica y debemos hacer la introducción sin forzar. Recuerden que hay que esperar que se relaje la paciente, que relaje el introito. Cuando él relaja, él penetra con suavidad. Si nosotros forzamos la entrada, no le explicamos al paciente que se relaje, el examen va a molestar. Hacemos cortes longitudinales con el norte hacia arriba. Él tiene una marca, un señalador, y si vamos a hacer el corte transversal, rotamos el traductor hacia la derecha. La paciente debe estar informada, explicársele bien, debe consentir el examen. Es preferible estar acompañado con una enfermera, y debe tener la vejiga vacía o casi vacía. Fíjense que algunos traductores son de menor barrido y otros son de mayor barrido, depende de la tecnología, y vamos a hacer cortes longitudinales y transversales para evaluar el útero. Recuérdense que en el monitor, cuando como lo veremos más adelante, vamos a saber si está en ABF o en RBF, de acuerdo a si está en la derecha o hacia la izquierda del monitor. Fíjense que acá, esto que tenemos aquí es un corte transversal, ¿verdad? Y si lo vamos a medir, podemos medir de acá a acá. De todas formas, la técnica hay que desarrollarla, hay que tener mucho cuidado, dejar que el traductor resbale y esperar que él se tranque solo en hacer pequeño impulso sin presionar, porque puede ser que introduzcan con mucha fuerza y moleste. Esa medida se va tomando con el tiempo, al igual que manejar. El ultrasonido en este caso no es que tiene la vejiga llena, sino que la paciente tenía citis, ¿verdad? Y fíjense el útero, como se ve, que no vemos la vagina como en el otro. Tenemos el cuello y como podemos ver las partes del útero, ¿ves? Fíjense que nosotros, cuando tenemos el fondo hacia la izquierda en el eco vaginal, el útero está en retroversión, mientras que cuando lo tenemos a la derecha, que está apuntando hacia la cabeza del paciente, está en anteversión. Ese es el secreto. Fíjense que el cuello se logra ver a veces completo, a veces no se ve, porque el traductor penetra mucho y como que sobrepasa la capacidad de visión, pues, ¿eh? De todas formas, el fondo hacia la izquierda o el fondo hacia la derecha. Y vamos a suspender esto hasta acá y continuamos con una segunda parte.